Por la transmisión y vamos a darle la bienvenida al profesor universitario, abogado constitucionalista José Vicente Jaro, a quien le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión, profesor. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la audiencia. Mire, son muchos los temas, sobre todo luego de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, sobre los cuales queremos pulsar su opinión, además como abogado experto en la materia constitucional. Hoy el diario El Nacional, no sé si podemos tener por favor la primera página del diario El Nacional, porque destaca entre uno de sus titulares, el decreto debe durar hasta el 12 de mayo. Algunos juristas ven o califican de inconstitucional la pretensión del presidente Nicolás Maduro de prolongar la vigencia del decreto de emergencia económica hasta el año 2017. Sobre este particular hubo declaraciones finalizando ya esta semana pasada, el jueves y el viernes, tanto del presidente de la República Nicolás Maduro sobre esta decisión del TCJ como del presidente del Parlamento Nacional, el diputado Henry Ramos Aluc. Vamos a recordar qué fue lo que dijeron ambos personajes y venimos con sus apreciaciones, doctor. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró que está vigente el decreto de emergencia económica que decretó el presidente de la República. Democracia, constitucionalidad, que se acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y yo actuaré en consecuencia. Así que tengo en vigencia el decreto de emergencia económica. Así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando. Ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia. Santa palabra debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional y todas las instituciones. Esta sentencia del tribunal asida al criterio inconstitucional de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, de que incluso pueden anular la existencia de un poder recientemente electo por sufragio popular, de que incluso se pueden ellos dar el lujo, porque nadie los puede controlar, de interpretar la Constitución contra el propio texto de la Constitución. No puede ser una actitud que no tenga contención ni tenga medida. Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de anoche, una más, lo que hace es contribuir con la profundización y la aceleración de la crisis. Bien, esta era entonces parte de la opinión que sobre este dictamen del TCJ tuvo tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, como el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Aluc. Profesor Jaro, su balance, su apreciación respecto de esta sentencia. Sí, lo primero que hay que señalar es que la Constitución claramente establece en su artículo 339 que para que un decreto de emergencia económica pueda tener validez es necesario dos requisitos. Por un lado, una aprobación jurídica de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por el otro lado, una aprobación política de la Asamblea Nacional. En este caso, la aprobación de la Asamblea Nacional, que forma parte de lo que se llama el control político del Parlamento, no se dio. Y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no podía, no le era dable, no le era permitido, sin que signifique una extralimitación de atribuciones, hacer que el decreto entre en vigencia, porque eso es una violación del artículo 339 de la Constitución. No obstante ello, pues ahí está la sentencia y ya pues, el presidente del Parlamento ha dado las declaraciones que estábamos escuchando, el presidente de la República ha dado sus declaraciones. Yo en lo particular considero que aquí se ha violado el artículo 339 de la Constitución y además, por el contenido del decreto, donde hay claras violaciones al derecho a la libertad económica, al derecho a la propiedad, existe una violación a derechos humanos que pueden llegar a permitir afirmar que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es nula, conforme al artículo 25 de la Constitución. Ahora, profesor Jaro, en este sentido, y para no hacer una larga lectura de lo que fue esta sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ellos, palabras más, palabras menos, dicen que el Parlamento violó artículos establecidos en la Ley Orgánica de Estados de Excepción en cuanto a los lapsos para aprobar o improbar el decreto de emergencia económica. El Parlamento podía, y así efectivamente lo hizo, dentro del lapso establecido en la Constitución, pronunciarse. De hecho, por encima de la Ley Orgánica de Estados de Excepción está la Constitución. De hecho, el Parlamento incluso iba a pronunciarse antes sobre el decreto de estado de excepción,
pero se invitó al vicepresidente del área económica, se invitaron a los ministros del área económica para que comparecieran al Parlamento. El vicepresidente y los ministros decidieron no comparecer y en virtud de ello se terminó tomando una decisión un día viernes en la que se decidió no aprobar ese decreto de emergencia económica. Lo establecido en la Ley Orgánica de Estados de Excepción es un parámetro de referencia, pero aquí lo que vale, está por encima de todos, es el lapso establecido en la Constitución, el cual se cumplió cabalmente conforme a lo que establece la Carta Magna. Ahora, profesor, luego entonces de ya en vigencia este dictamen de la Sala Constitucional del TSJ, se habla de que se podría extender o prorrogar este decreto hasta el año 2017, lo ha sugerido el propio presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la vigencia del mismo, de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, habla de 60 días que pudieran ser prorrogables. ¿Esto qué información tiene usted o qué nos puede aclarar respecto de la prórroga o no de este decreto? Dado que tenemos una sentencia que ha colocado en vigencia nuevamente este decreto, a pesar de la no aprobación de la Asamblea Nacional, debe entenderse que a partir del momento en que se dictó la sentencia de la Sala Constitucional, sobre el cual ya he dado mi opinión, a partir de ese momento corre un plazo de 60 días continuos. 60 días continuos dentro de los cuales tendrá vigencia el decreto. Ese es el plazo de vigencia del decreto. No se puede decir aquí que va a durar hasta el 2017. Tiene un primer plazo y establecido de 60 días, pero ese plazo puede ser prorrogable por 60 días adicionales. Ahora bien, esa prórroga también requiere la aprobación tanto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como del Parlamento, es decir, de la Asamblea Nacional. Claro, pero en ese caso sería como una especie de círculo vicioso, por así decirlo, profesor, por cuanto ya el Parlamento negó la aprobación de ese decreto de emergencia económica, sí lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia, de hecho lo avaló la Sala Constitucional, dijeron que el Parlamento estaba en desacato y que violó articulado de la Ley de Estados de Excepción y que por lo tanto está en plena vigencia el decreto de emergencia económica. ¿Se respetaría o se acataría alguna decisión para no aprobar una nueva prórroga de este decreto de emergencia por parte del Parlamento Nacional? Por el contenido de la sentencia, que es un contenido que, como tú decías, es bastante amplio, pero para resumirlo en breves palabras, básicamente dice que el control político de la Asamblea Nacional no es vinculante para el presidente de la República ni para el Tribunal Supremo de Justicia. Por esa afirmación que hace la sentencia, que en mi opinión también es violatoria de artículos de la Constitución, 222, 223, por esa afirmación de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, puede intuirse que automáticamente se le va a prorrogar la vigencia del decreto por 60 días más, porque ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está diciendo, independientemente de la opinión de la Asamblea Nacional, vale más lo que diga yo, Sala Constitucional. Ahora, profesor, porque cuando uno analiza constitucionalmente este tema, preocupa y surgen interrogantes, porque podría darse lo que se denomina legalmente jurisprudencia con esta sentencia para futuras decisiones que pudiera estar tomando la Asamblea Nacional y que decidan omitir o no acatar el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sí, efectivamente, aquí sucede algo que si lo vemos en conjunto con las decisiones que se tomaron en el caso del Estado Amazonas, las sentencias de la Sala Electoral, conjuntamente con estas sentencias que han salido, porque han sido dos, las de la Sala Constitucional sobre el decreto de emergencia económica, podemos estar señalando que la Asamblea Nacional de alguna manera está creando un precedente político, en mi opinión, desde el punto de vista constitucional, grave, y es que está acatando, bajo protesta, pero acatando, determinadas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que son inconstitucionales, lo que fueron las sentencias con relación a los diputados del Estado de Amazonas, primero, y ahora lo que son las sentencias con respecto al decreto de estado de excepción. Es decir, ¿usted cree que estas sentencias no debieron ser acatadas por parte del Pleno del Parlamento Nacional? No debieron ser acatadas por una razón fundamental. Son nulas conforme al artículo 25 de la Constitución. La Constitución dice claramente en ese artículo 25 que todo acto del poder público, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es un poder público, que viole o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad por haberlo ordenado o ejecutado. Entonces, la Asamblea Nacional ha debido tal vez, lo que ya hizo en su momento la Asamblea Nacional oficialista en el año 2006, en el año 2007,
declarar que esas sentencias son inconstitucionales. Eso sucedió en mayo de 2006 con respecto a una ley, a una sentencia sobre una ley de violencia contra la mujer y con respecto a una sentencia sobre una ley de impuestos sobre la renta en febrero de 2007. Ahora, doctor, en este caso, por ejemplo, muchos han dicho, algunos analistas, expertos en la materia constitucional, que no se trata ni siquiera de un argumento jurídico, lo esgrimido por el TSJ o la Sala Constitucional, sino más bien una sentencia política, y lo que de nuevo nos lleva al debate de no solo la constitucionalidad, sino el carácter político de lo que se está decidiendo desde la Sala Constitucional del TSJ. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? Bueno, sin duda, vemos en la sentencia de la Sala Constitucional una alta carga política, una alta argumentación política. Por ejemplo, en la primera decisión que se pronunció sobre el decreto de emergencia económica, 2 días antes de que la Asamblea Nacional no aprobara el decreto de emergencia económica, a mí particularmente me llamó la atención que se centrara la sentencia en el plan de la patria, en el plan socialista, en lo que es el socialismo, en lo que es la supuesta guerra económica. Y entonces gran parte de esa decisión, de la primera decisión sobre el decreto de emergencia económica, se fundamentó en eso. Luego, esta segunda decisión sobre el decreto de emergencia económica también tiene un gran contenido político y a la final terminan siendo decisiones más políticas que constitucionales. Y a la final, tanto la decisión del TCJ como la decisión de la Asamblea Nacional de acatar estas sentencias terminan siendo decisiones más políticas que constitucionales. Ahora,